Buenas noches, buenos días, buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes. Luego de que ya hemos terminado la primera unidad, vamos a hacer inicio a esta segunda unidad, continuando con los temas que nos van a ayudar a seguir dando pasos en el desarrollo de algoritmos, codificándolos en C++. Para eso vamos a seguir analizando estructuras y viendo qué nos ofrece este lenguaje de programación para que nosotros podamos desarrollar nuestras codificaciones. Bueno, la presentación de hoy le he puesto chiquero porque seguimos dando pasitos, pero poco a poco nos vamos a ir acercando a estructuras que son oportunas para desarrollar algoritmos más complejos. Hoy vamos a ver en esta presentación, entonces, algunas palabras reservadas, un conjunto de palabras reservadas, un conjunto de palabras claves, y vamos a ver por qué les llamamos palabras reservadas o palabras claves. Vamos a implementar una estructura de selección, una estructura de decisión. Vean que le hemos visto una estructura de decisión simple, luego pasamos a una estructura de decisión compuesta, y luego ahora veremos una estructura de decisión múltiple. ¿Verdad? Aunque antes hemos visto el if, que si nos daba el resultado de la relación verdadera, tomábamos un camino o falso otro camino, pareciera como que, pero no, es la misma decisión, nada más que evaluado bajo las dos condiciones posibles que admite cualquier relación, o es verdadera o es falsa. Pero ahora veremos una estructura que nos permite ensayar múltiples caminos, dependiendo de la condición que esté. Uno de varios posibles. Vamos a tomar un camino de varios que vamos a tener oportunidad de poder tomar. Luego, vamos a ver la sintaxis, vamos a ver la semántica, vamos a ver cómo se construye, vamos a entender esa estructura de decisión múltiple, a ver cómo nos funciona, qué nos ofrece, cuál es el funcionamiento que nos ofrece, para que después nosotros podamos utilizarla como un buen zapatero donde calce mejor para un determinado problema. Vamos a también a ampliar ya no solamente los operadores aritméticos, hoy veremos también lo que son operadores lógicos, ¿verdad? Y estos operadores lógicos se parecen también más a las relaciones, ¿verdad? Los operadores relacionales de desigualdad o de igualdad, que realmente a los operadores aritméticos. Aunque veremos que también estos operadores les tenemos como la suma, la multiplicación lógica, pero son otras operaciones un poquito diferentes a lo que es la suma aritmética o la multiplicación aritmética. Y vamos a tomar ventaja de esto. ¿Cómo vamos a tomar ventaja? Bueno, va a haber una guía asociada a esto, con la cual ustedes podrán utilizar ampliamente esta estructura. ¿Ok? Bueno, veamos qué más tiene, qué tendremos acá. Ahí está, ahí estamos presentando. Se me olvidó que estamos de nuevo en el laboratorio de sueco, ¿no? Ahí estamos ambientados al laboratorio sueco. Bueno, ahí como están viendo en la figura, en esta figura que está acá, vamos a poner un poco acá el puntero, esta figura que está acá, ese es el UML, el diagrama de flujo, ¿verdad? La propuesta del diagrama de flujo para que nosotros podamos hacer la representación de una estructura de decisión múltiple. En este caso, se llama caso A, caso B, ¿verdad? De hecho, esta estructura ha recibido diferentes nombres, ¿no? Case of, ¿verdad? Recuerdo un lenguaje de programación que utilizamos, ¿no? Case of. Y así, ¿verdad? Aquí ya veremos cuál es la semántica, ¿no? De esta estructura. Vamos a ver esas palabras reservadas, este es el índice, ¿no? Entonces, más o menos lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, vámonos un poco más a detalle. Habrá un reto tal vez que tendrán que desarrollar junto con el video, ¿no? Ahí se les harán preguntas y tendrán ahí oportunidad de poder entonces poner a prueba lo que vamos entendiendo. Ven acá, esta imagen nos da ya un gran menú, una oportunidad de poder tener una gran plantilla. No le llamemos menú ni plantilla, llamémosle una gran carta con una serie de palabras.
todas son palabras reservadas, son palabras que están excluidas. ¿Por qué le llamamos palabras reservadas? Bueno, porque estas palabras están fuera de las opciones que un programador tiene para poder entonces identificar, como por ejemplo variables. O sea, variables no podríamos llamar una variable que tuviera, por ejemplo, que nosotros quisiéramos llamarle sign o if o continue. No podemos utilizar esas. ¿Por qué? Porque han sido extraídas. Son palabras que se utilizan como un como un diccionario, ¿verdad? Como las palabras de un diccionario, que esas palabras tienen una significancia. A eso es lo que nosotros le llamamos semántica. Esas palabras tienen un significado, tienen una aplicación, por ende no se pueden confundir, porque recuerden, nuestro algoritmo tiene que ser no ambiguo, tiene que ser claro, esa es una característica esencial. Entonces, por ello, hay ciertas palabras que no se pueden utilizar porque en la codificación, que es una representación lógica, está apenas, se imaginan antes, ¿no? Que no teníamos lenguajes de alto nivel, que eran apenas hoyitos o no hoyitos. Entonces es muy difícil nosotros lo podemos interpretar. Hemos ido incrementando la abstracción y para ello hemos ido dándole a grupos de ceros y unos, a grupos de hoyitos, un significado, ¿verdad? Para que nosotros ya no estemos pensando, bueno, y este grupo de ceros y unos, o este grupo de hoyitos o no hoyitos, ¿qué es? Bueno, a esas estructuras que tienen una significación es lo que nosotros le llamamos palabras reservadas. Y estas palabras reservadas entonces no pueden utilizarse en otra cosa que no sea lo que fue explícitamente previsto para ellos. Por ende, si nosotros quisiéramos utilizarlas como un identificador de variables, nos daría un error de sintaxis. ¿De acuerdo? Puesto que estaríamos utilizando una palabra que ya está excluida. Y es más, nos diría que con esa palabra, como tiene una significación, necesita otros elementos, posiblemente ocupa otros elementos. Se tiene que dar en el contexto de una oración. ¿De acuerdo? Entonces, por eso están ahí. Vean que tenemos palabras excluidas y aquí se incluye en el libro de referencia, en el libro que estamos utilizando como bibliografía, ¿verdad? Entonces, saqué esta imagen, ¿verdad? Entonces, acá nos habla de tanto C como C++. Bueno, porque C++ tiene mucha relación con C. Y estas se comparten, o sea que están excluidas para ambos lenguajes, y estas son para C++, que están excluidas. No se pueden utilizar para... Hay algo más en el cual no se puede utilizar. Y les va a salir una pregunta para que ustedes la puedan contestar. ¿Y qué más? Bueno, también son palabras reservadas, y no sé si ustedes se fijaron, si lograron identificar algo de esto que está acá. Bueno, entonces resulta que estas palabras están todas en minúsculas. Esa es una característica bastante notoria y importante, ¿no? Están todas en minúsculas. Lo cual significa que yo podría torcer un poquito esto. ¿Por qué? Porque un identificador de variable permite palabras en mayúsculas y minúsculas. Por ende, y como son case sensitive, eso lo hablamos cuando estuvimos viendo el tema de las variables, tiene que ser escrita tal cual fue identificada. De lo contrario, va a pensar que son otra variable. Es decir, si nosotros hemos puesto por algún lado, ven acá, hemos puesto por algún lado, déjenme poner el lapicito, o tal vez acá lo tomo. No lo tomo. Si por acá hemos puesto, por aquí, por algún lado, hemos puesto una variable que se llama, por ejemplo, hola. Y a la hora que yo la estoy usando en la codificación, lo pongo de esta manera, son dos variables diferentes, ¿de acuerdo? Porque es sensible a cómo fue definido, a la forma como fue identificado. Por ende, esta que está acá, yo podría convertirla en una variable si sencillamente hago esto. Ya esta no tiene relación con esa que está ahí, pero no se recomienda. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Nuestro algoritmo tiene que ser claro, legible, no ambiguo. Entonces no se recomienda que en ningún momento se utilicen palabras reservadas, ¿verdad?
Ahora, ¿qué también sería un error de sintaxis? Que una palabra reservada, ¿verdad? Como esta que está acá, como esta que está acá, yo intento utilizarla dentro de mi codificación y a la hora que yo estoy codificando, la pongo, no, esta no se nota, esta que está acá. Yo la utilizo como esta que está acá. Y yo estoy pretendiendo que sea la palabra reservada. Return, pero le escribí con mayúscula. Entonces, errores de sintaxis. La va a encontrar. Bueno, la va a encontrar porque va a decir, bueno, ¿y esta variable cuándo la definiste? Le va a decir, pero por eso le va a indicar, ¿no? Okay. Veamos ahora la estructura de selección múltiple. En C++ se llama switch. ¿Verdad? Esta es la palabra clave reservada para esta estructura de decisión. Y tiene más elementos que acompañan a switch. Algunos son necesarios y los va a requerir. Es más, el compilador me va a detectar que hacen falta y otros no. Y posiblemente eso cree otro tipo de problemas, unos errores ilógicos que pueden ser muy difíciles de atacar. Pero que en la medida en que nosotros nos volvemos más ambientados, lo utilizamos más, nos vamos recordando cuál es la sintaxis correcta para esta estructura de decisión múltiple. De lo contrario, esos errores lógicos van a pasar y con un par de veces que ocurran, sin duda nos vamos a ir adiestrando, nos vamos a ir amansando a cómo lo debemos de utilizar cuando estemos codificando. Bueno, lo primero es que tiene unos requisitos, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito? Nosotros vamos a tomar una decisión basado en que estamos comparando números enteros. Por ende, lo que yo voy a comparar va a ser con otro número entero. De forma que si yo quiero tomar un camino, ese camino va a estar identificado con un valor entero. ¿Okay? Ese es un requisito de esto. O sea que la variable que yo voy a utilizar, la variable decisora, es una variable que es del tipo INT. ¿Ok? Muy bien, eso en primer lugar. Luego, dentro de la sintaxis, está lo siguiente. Bueno, ya la vamos a ver un poquito más a fondo allá. Aquí, ¿qué ven? Con esta que está acá, pongámosle de nuevo el punterito acá. Con este que está acá, jóvenes, ¿qué logran descifrar? ¿Qué ven aquí en la sintaxis? Vamos a ver si son bastante detallistas. ¿Qué logran ver? Bueno, veamos que con switch hay otras palabras que también son reservadas que son necesarias. Por ejemplo, case. Esta es necesaria. Sin los case, el switch no tiene ningún sentido. De hecho, el switch va a valorar, es decir, va a evaluar esta variable y dependiendo el valor de la variable, donde encuentre el primer resultado verdadero, donde este coincida con uno de estos que son las banderas contra las cuales va a comparar, que son, como ven ahí, valores enteros, ahí donde se ve una relación de verdadera, de igualdad, que hace entre este y esto hay un operador de igualdad. O sea que ahí vamos haciendo más o menos como que el switch fuera de esta manera. ¿Sí? Como que el switch fuera de esta manera. Switch. Y acá tenemos selección. Vamos a ponerlo así como está. Selección y haríamos esto que está acá. Y en vez, claro, sería muy difícil porque esa selección compararía con 1, después con 2, después con 3, después con 4. Entonces vean, yo no lo comparo solamente con 1, yo lo comparo muchas veces. ¿Cómo? ¿En qué orden? Bueno, lo voy comparando 1 a 1. Y ese es otro requisito. Esta comparación se basa en el orden. Lo que yo ponga primero, se va a comparar primero. Entonces voy a comparar este primero. Si no se cumple, entonces va al siguiente. Si no se cumple, va al siguiente. Y en el primero que haga true, o que esta relación de igualdad devuelva un valor verdadero, entonces
entonces ese camino elige. Eso es el funcionamiento de la estructura switch. ¿Ok? Bien. Espero que hayan sido curiosos, si no ahí les va a salir una pregunta. ¿Qué más? Ok, listo. Case era necesario, no así break. Break no es necesario. Por ende, si yo cuando estoy codificando utilizo switch, me va a pedir el case, o sea que el compilador va a pedir que hayan case, pero no va a pedir dos elementos que también están acá. Primero, no me va a pedir este elemento que está acá, ni este elemento que está acá. Que ya lo vamos a ver, se llama default y break. Ambas son palabras reservadas también. Y ambas son opcionales. Por ende, si no están, no pasa nada. Pero claro que va a pasar algo. Porque pues van a cometerse errores lógicos, no de sintaxis, porque no lo requiere. Pero sí lógicos porque sin duda el algoritmo va a ejecutarse de una manera que no es la que ustedes pretendían. Por eso va a ser un error lógico. ¿Ok? También es un error, este sí es un error de sintaxis. Ah, bueno, perdón, no es error de sintaxis, es también error lógico. Vean acá, miren acá, perdón, acá. Se me perdió acá, miren esto que está acá. Este espacio que está acá, no dejar ese espacio entre el case y el valor es un error lógico. De manera que tampoco lo va a atajar, tampoco lo va a denunciar el compilador. Si nosotros ponemos esto que está acá, él va a interpretar esto como que si fuera una variable. Por ende, lástima. Por ende, es también un error lógico no dejar ese espacio. Es importante que tengamos esas precauciones. ¿Por qué son errores lógicos? Muy bien, analicemos un poquito más, vayamos más a fondo en el funcionamiento de la estructura switch. Primero, hay una variable, que es la variable decisora, que nosotros vamos a estar haciendo múltiples comparaciones, múltiples relaciones de igualdad con los diferentes cases que se ofrecen en la codificación que usted ha definido. Entonces, esa variable es del tipo entero, ¿de acuerdo? Es más, nosotros la podemos definir ahí, no necesariamente tenemos que utilizarla más adelante, es una variable temporal que vamos a utilizar. Nosotros evidentemente la tuvimos que haber identificado, ¿de acuerdo? La vamos a llenar, ya sea porque la definimos antes, ¿verdad? Le damos un valor, la asignamos, o porque le pedimos al usuario que asigne un valor a esa variable. ¿De acuerdo? Y por eso ya vamos a ver dónde es que más se utiliza esta estructura, dónde calza mejor. Una vez que nosotros la tenemos, que es esta que está acá, por ejemplo, mira acá la estamos, mire acá la estamos tipificando, aquí la definimos, y entonces acá miren, estoy pidiendo que el usuario digite un valor. Claro, ahí ¿qué faltó? Ahí hace falta algo, ¿no? ¿Qué faltó ahí? Aquí hay una pregunta. Bueno, lo que faltó ahí es que nosotros pensáramos en el usuario. Yo sé qué es lo que quiero poner ahí, pero el usuario no. Y yo no voy a ser siempre el único usuario de este algoritmo, de esta codificación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo no le indico a él, tal vez con un mensaje, yo no voy a hacer que este programa sea claro ni amigable, ¿de acuerdo? Con el usuario. Entonces aquí yo le estoy diciendo directamente que se ingrese un valor, ¿verdad? Vamos a pedirle ese valor como una entrada de flujo. Nosotros lo digitamos, tendríamos que saber que estamos esperando un valor entero. Y una vez que lo digitamos, entonces acá, punto y coma, terminamos esa instrucción y usamos la palabra reservada switch. Switch, paréntesis, y ahí ponemos la variable. Por ende, esa variable la vamos también a incorporar, ¿verdad? Va a estar en temporal, se va a crear una variable temporal con la cual yo voy a ir comparando esa misma variable, se la voy a transferir a esa variable temporal y voy a ir comparando contra cada uno de los cases en el orden en que están establecidos. Exactamente en el orden que está. No es que el 1 tiene que estar primero y después el 2, es que si no estaba el 1 primero, el 2, si ponemos el 2 primero, entonces ya el 1 no se va. No, va
por el orden que nosotros establecimos. Sigue estrictamente ese orden. Entonces van a ir por acá y después por acá. Por ende, es una buena práctica poner aquellos casos que son más frecuentes. Eso ayuda a que mi codificación sea más ágil, más rápida para poderlo resolver. Pero si yo no lo sé, entonces, bueno, pongamos un orden lógico para que sea más claro, que nosotros cuando lo leamos podamos interpretarlo. Entonces acá tenemos el case 1. Entonces si usted había digitado 1, entonces, bueno, entonces 2 puntos, importante, es parte de la sintaxis, 2 puntos, y luego ponemos una instrucción. Punto y coma. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? Esto, jóvenes, es muy diferente a esto que está acá. Y se les va a hacer una pregunta ahorita, y va a aparecer la pregunta. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué creen que pasaría? ¿Por qué sería diferente? Esto, aparentemente, miren, de hecho nosotros si ustedes lo ponen en el compilador, en el IDE, verá, les va a compilar sin ningún problema. Y ponen esto y también les va a compilar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia acá? Entonces tenemos que entender cómo funciona esto. Y sobre todo cómo funciona esta otra palabra clave que está acá. Si nosotros no utilizamos esta palabra que está acá, ¿verdad? No pasa nada. El compilador no nos va a dar un error. Pero la ejecución del programa sí que va a dar un error. Ese error se llama fall through. Ahora, significa que cuando se esté ejecutando y en caso de que el var, ustedes digitaron 3, por ejemplo, entonces comienza con el primero. ¿Es igual a 1? Falso. Sigo para el siguiente. ¿Es igual que 2? Falso. Sigo para el siguiente. ¿Es igual que 3? Y entonces, si era igual que 3, resulta que, es verdadero. Y ejecuto vale 3. Y ejecuto vale 4. Y ejecuto vale 5. Y ejecuto ¿hasta dónde? Hasta donde encuentro la llave, que es la que termina, es el terminador de la estructura switch. Hasta ahí llego. Y eso le llama error de fall through, es un error lógico. Para eso usamos el break. Para romper donde en el único case que hizo match la variable decisora. Solo ahí, que solo esa sea la única que se ejecute. El conjunto, por ende, miren que acá no utilizamos llaves. Podríamos tener más sentencias, más acciones dentro del mismo case y nosotros no utilizamos llaves. ¿Por qué? Porque el terminador del case es el break. ¿Ok? Bien, y entonces por eso acá dice que nosotros vamos a ejecutar todas las instrucciones hasta que encontremos el break, o en este caso hasta que encontremos la llave que termina la estructura switch. ¿Ok? Muy bien. Acá veamos un poco más la sintaxis para que entendamos muy bien el funcionamiento. Primero, las palabras reservadas. Primero identifiquemos las palabras reservadas. Entonces tenemos como palabras reservadas, tenemos switch, que es la que inicia esta estructura, los paréntesis, que es donde nosotros vamos a colocar la variable, aquí no es una expresión, vamos a ponerle aquí mejor que esto es la variable, esta es la variable decisora, esta es la variable decisora. Es la que nosotros queremos que nos determine cuál caso es el que vamos a ejecutar, entre paréntesis. Luego, importante, las llaves. Tenemos las llaves que es la que va a reunir todos los cases que están junto con este switch. Luego tenemos la palabra clave, case, espacio, y esto que dice value 1 es porque aquí nosotros vamos a colocar entonces el valor entero que nosotros queremos colocar, ¿no? Usualmente va a ser los números enteros, ¿no? Puede ser desde el 0, puede ser enteros, ¿verdad? Puede ser -1, -2, variables, valores enteros, con signo o sin signo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser solo 1, 2, 3, puede ser desde 0 en adelante, ¿no? Vamos a poner valores enteros. ¿Ok? Y luego entonces empezamos a comparar cada uno de ellos. Luego, dentro de la sintaxis, importante los 2 puntos. Los 2 puntos es donde va a haber una relación de igualdad, una operación relacional de igualdad
entre la variable decisora y el valor que tengo en este case. Si son iguales, entonces se va a empezar a ejecutar lo que esté entre estos dos puntos y el primer break que yo encuentre, y si no hay break, hasta que yo encuentre las llaves. ¿De acuerdo? Entonces el break ese es el que termina la cantidad de acciones que voy a relacionar con ese case, ¿verdad? Ok, entonces acá tenemos acciones, ¿verdad? Aquí podemos acción 1, acción 2, cada uno, ¿verdad? Con su respectivo terminador, ¿verdad? Entonces acá podemos tener varios, ¿no? Cada uno con su punto y coma, statement, acá otro statement y así, ¿no? Podemos tener varios statements asociados al mismo case. Listo. Finalmente el break, y acá nos falta todavía una opción que se puede integrar con el switch, que es la palabra default. ¿De acuerdo? La palabra default. Que de hecho default es la única que no ocupa break. ¿De acuerdo? Entonces default, que todavía no la hemos utilizado. Esa también es opcional. De manera que si no está, no pasa nada. No nos va a pedir el compilador que la coloquemos. ¿Ok? Bien, aquí lo que estamos hablando. Miren este caso. En este caso el switch tiene el valor, ya el valor definido 2. Ya sé que es valor 2. Ya sea que porque lo pusimos así, ¿verdad? En este caso nos sirve para que nosotros veamos cómo funciona. En este caso 2. Entonces 2 comienza la llave, ¿de acuerdo? Reviso contra el primer case, aquí hay un error, porque esto debería estar en minúscula, ¿verdad? Esto es minúscula, cada uno de estos es minúscula. Entonces acá tenemos el espacio que es 1, esto es falso, por ende, por eso me voy hasta el siguiente, porque este es falso. Por ende, yo no voy a ejecutar ninguna de esas instrucciones. Voy al siguiente case, es 2. Y entonces esto nos devuelve que esto es verdadero, o el valor binario true. Al ser verdadero, entonces ahora sí voy a ejecutar lo que sigue después de los dos puntos. Todo lo que sigue después de los puntos hasta que encuentre el break o hasta que encuentre este que está acá. Ah, bien, entonces encontré que la única era esta sentencia que está acá. Encuentro el break y aquí en el break, miren, devuelvo el control. Recuerden que estas son estructuras que modifican el flujo, el control de flujo. Y ahora devuelvo el control, entré por este punto, y donde miren, seguí por este punto y salgo a la siguiente sentencia después de mi terminador del switch, que es la llave. Ahí continúo. Después, yo ya continúo en ese punto. Listo. Esta es el funcionamiento básico de switch. Hay una palabra reservada, hay una función adicional que nosotros podemos incorporar en nuestras opciones. En vez del case, podemos usar la palabra reservada default, ¿verdad? Default es la palabra con la cual nosotros utilizamos, nosotros le llamamos desborde, ¿verdad? Y es bueno, es una buena práctica usar siempre el default. ¿Qué es default? Default es la única, bueno, primero que no necesita break y luego, miren acá, no tiene un valor con el cual está comparando. ¿Por qué? Porque precisamente default es para cualquier valor que no está explícitamente definido por ustedes. Ustedes no quieren asociar una acción específica a un determinado valor. Miren, no asociaron ninguno para el valor 5, para 6, para 1, para 2. Bueno, si en este caso num fuera cualquiera de estos valores, entonces va a ser falso acá, va a ser falso acá, va a ser falso acá. Y entonces, ¿qué pasaría? Que yo continuaría acá, en return. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fue falso en todo. Entonces fue falso acá, sigo al siguiente, fue falso acá, sigo al siguiente, fue falso acá, sigo al siguiente, termino y listo. Bueno, si yo quisiera asociar una acción a esos valores que no están explícitamente definidos por su codificación, yo utilizo la palabra default. Por ende, default haría una acción que está relacionada a cualquier otro valor que no fue explícitamente definido, como por ejemplo 5, 6, 7. En este caso, miren, está mandando a imprimir a pantalla que colocaron un número que no estaba, que está fuera del rango. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Eso ayuda al usuario
¿verdad? Que sepa que, uy, esa no era una opción válida. Entonces, bueno, ahí pueden asociar a que da un mensaje que ayuda a que el usuario sepa entonces, ¿verdad? Se vaya adiestrando qué es lo que tiene que visitar, ¿verdad? Que sepa qué es lo que tiene que visitar, que lo que visitó no era lo que se esperaba, ¿no? O se asocia a una acción que, ¿verdad? Que sea consistente con eso, que no es de las opciones exclusivas. Muy bien. Operadores lógicos. Esto es importante. Entonces, vean, los operadores lógicos, decíamos, se relacionan con los operadores aritméticos, ¿verdad? Pero más que los operadores aritméticos, nosotros los vamos a ver que funcionan más como operadores relacionales. ¿Por qué? Porque estos operadores, al igual que las relaciones, recuerden que las relaciones, los operadores relacionales, ¿de quién estamos hablando? Mayor que, mayor igual. ¿Se escribe así o se escribe así? Igual mayor. Eh, no es igual, ¿verdad? Igualdad, todos estos son operadores de desigualdad y estos son operadores de igualdad. Estos nos devuelven un resultado que tiene siempre únicamente dos opciones. El resultado va a ser o verdadero o falso. Cualquier relación de, ya sea de desigualdad, ¿verdad? O de igualdad va a devolver nada más o verdadero o falso. Bueno, los operadores lógicos también solo devuelven, ¿verdad? Este estado binario. ¿Es verdadero o es falso? Que usualmente nosotros lo asociamos como es cero o es uno. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, por ende, le llamamos por eso operadores binarios también. Operadores binarios, ¿por qué? Porque devuelven como resultado algo que puede tener uno de dos estados, o verdadero o falso, como los operadores de desigualdad o operadores de igualdad. Pero también nos comparamos con operadores aritméticos. ¿Por qué? Porque hablamos de, en este caso hablamos de la multiplicación binaria. Aquí traté de escribir multiplicación binaria. Esta es la suma binaria. Y recuerden, nosotros vamos a estar muy inmersos en todo lo que es la operadores binarios o la lógica binaria. Y esta es la operación de negación, o también se le llama opuesto, o complemento. Complemento, algo así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el operador eh, binario o el operador lógico AND? Se llama el operador de conjuntivo, ¿no? El operador concurrente, ¿de acuerdo? Significa que si yo tengo una condición A y otra condición B, y yo las relaciono a través de un operador lógico AND, esto va a ser verdadero únicamente cuando concurre, ¿de acuerdo? Que A es verdadero y B también es verdadero. Solo en el caso que A y B sea verdadero, entonces va a ser verdadero. Como por ejemplo que un ejemplo sencillo. Hice mi examen y esta condición sería hizo su examen y esta que está acá es la condición la nota mayor a 65. Hizo su examen, su nota es mayor a 95, entonces usted aprobó. ¿De acuerdo? Solo si hizo su examen, su nota es mayor a 75, entonces aprobó. ¿No? Entonces tienen que concurrir ambas cosas para que se dé entonces el resultado. ¿No? Entonces, cuando luego, este que está acá
se le suele llamar operador disyuntivo. ¿De acuerdo? Disyuntivo. Es decir, que yo tengo la opción A, pero también hay una opción B o una situación B. Y entonces, esto va a ser verdadero cuando puede ser que A sea verdadero. Y no importa si B es verdadero. Entonces esto va a ser verdadero. Puede ser que B sea verdadero. Cuando uno de los dos es verdadero, entonces es verdadero. No necesariamente tienen que ser los dos verdaderos. Con uno que sea verdadero, entonces el resultado es verdadero. Hay situaciones, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos tratando de construir algoritmos, construir lo que ocurre, las situaciones que se dan, ¿verdad? En un contexto de un problema, y que entonces tenemos situaciones en las cuales tenemos estas características, ¿no? Que tenemos diferentes condiciones o diferentes relaciones. Yo quisiera que se cumplan ambas simultáneamente. Entonces yo necesito utilizar un relacionador, un operador de relación AND, en la que obliga a que cuando ambas ocurran, entonces significa que entonces es verdadero. Pero también habrán otras situaciones en las cuales puede ser que, o bien sea que se dé esta, o que se dé la otra condición, no importa. En cualquiera de las dos, yo necesito ejecutar siempre la acción. Necesito hacer algo. A ver, bien sea que se dé una, o bien sea que se dé la otra. Hay una disyuntiva. Hay una, ¿verdad? No hay una concurrencia, sino que hay una disyuntiva. ¿Verdad? Entonces, y luego lo otro, que está acá, hay ocasiones en donde, ¿verdad? Y esto tiene que ver con teoría de conjuntos también, ¿verdad? Donde, por ejemplo, estamos hablando de que AND es ¿verdad? La intersección, OR es la unión y NOT es la negación, el complemento o el opuesto. Y si ustedes lo ven así como en teoría de conjuntos, acá tengo A y todo lo que está, y todo lo otro, todo esto que está acá, miren, todo eso, ¿cómo se llama? Negación de A negado. Por tanto, A unión A negado es el universo entero, es todo el conjunto. Eso es teoría de conjuntos, para que ustedes también vayan recordando un poco y denle un poco de contexto a eso. Bien, entonces tenemos los operadores eh, de multiplicación lógica o de concurrencia, ¿verdad? Concomitancia también o conjunción, el de disyunción, ¿verdad? Que es el OR, y el de negación, complemento u opuesto, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, yo tengo el de negación, para que tengamos un contexto. Los 10 mandamientos. Significa que, vean cómo los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos, ustedes lo observan, todas son negaciones. ¿Verdad? No, no harás esto, no harás esto. ¿Qué significa? El opuesto es que sí se me permite un montón de cosas, ¿verdad? Porque entonces el opuesto es lo que sí se me permite. Entonces vean cómo los 10 mandamientos codifican sencillamente solo lo que no se puede hacer. Por tanto, significa que hay un enorme universo de cosas que sí podemos hacer. Muy bien. Ufa. Y entonces acá, aunque se rayó un poco, a esto lo que nos hacemos como tabla de verdad. Vamos a borrar un poco acá para que podamos verlo. Este se le conoce a las operaciones binarias, estos operadores siguen estas reglas que acabamos de ver. ¿Ok? Y que usualmente esas reglas se simplifican en lo que nosotros conocemos como tabla de verdad. Tabla de verdad. Entonces, mira, acá tenemos que A y B. A es puede ser una relación de desigualdad o una relación de igualdad. Entonces, A de nuevo puede ser verdadero o falso. ¿De acuerdo? Por eso va a ser una relación de igualdad. Por ejemplo, A podría ser eh, la A es el resultado, acá vamos a ponerlo, A es el resultado de,
que yo tengo 4 mayor que 5. ¿Ok? 4 mayor que 5. 4 mayor que 5 puede ser verdadero o puede ser falso. Ahí ya lo estamos especificando. Yo podría, en vez de 4, quitar 4 y poner entonces, perdón, y poner entonces, acá n. N es mayor que 5. Bueno, no sé todavía, dependerá del valor que tengan. Puede ser verdadero, puede ser falso. Y B podría ser podría ser otra cosa. B podría ser definido como M igual a 2. ¿De acuerdo? M igual a 2. Otra condición que va a ser verdadera o falsa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo A y B la relaciono con el operador lógico AND, para que el resultado sea verdadero, mira acá, para que el resultado sea verdadero, necesariamente tiene que concurrir que tanto A como B son verdaderos. De lo contrario, el producto lógico, la concurrencia, la concomitancia lógica, no va a ser verdadero. Para cualquier otro caso va a ser falso. Luego, perdón, no lo mencioné, estos son los operadores en C++. Este es el operador que utilizamos en lógica booleana o en la lógica binaria. Pero este es el operador que nosotros vamos a utilizar, el operador booleano dentro de la codificación de C++. Entonces, esta acá es la suma lógica o la disyuntiva. Y entonces vean que la disyuntiva va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos. O sea, para cualquier otro caso, basta que uno sea verdadero. Miren, aquí es verdadero, entonces es verdadero. Aquí es verdadero, entonces es verdadero. Aquí es verdadero, entonces va a ser verdadero. Basta que uno sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Y por ende, el opuesto es que donde este sea verdadero, el opuesto lo va a convertir en falso. Listo. A donde este era verdadero se convierte en falso. Donde este es falso se convierte en verdadero. El opuesto. ¿Ok? Muy bien, listo pues. También lo podemos, para que tengamos un poquito, yo sé que hace poquito llevaron eh, taller de hardware, entonces para que lo veamos como circuitos, como que lo veamos como hardware puro, o con puertas lógicas, así se le llama también en electrónica, compuertas lógicas. Las compuertas lógicas realmente no crean que es el algoritmo, es el lenguaje de programación. No, recuerden, estamos hablando de una computadora que al final todo el software es pura paja, ¿ya? Porque todo el software se tiene que convertir en hardware, se tiene que convertir en señales electrónicas que se tienen que operar. Bueno, esto que estamos hablando son lo que conocemos como compuertas lógicas. ¿Verdad? Estas compuertas lógicas lo que son circuitos electrónicos. Y entonces acá lo vemos desde un punto de vista eléctrico, para que ustedes lo vean un poquito más a detalle. Entonces está, tiene acá un circuito en serie, ¿verdad? ¿Qué significaría un circuito en serie? Que hay un interruptor seguido de otro interruptor, ¿de acuerdo? Hay un interruptor seguido de otro interruptor. Eso le llamamos serie o secuencial, ¿verdad? Hay uno en cascada, uno seguido del otro. Entonces, esta es la representación del operador lógico AND. Solo cuando los dos están apretados, es decir, que este tiene un estado lógico 1, significa que está cerrado el circuito, se cerró, y 0 significa que está abierto el circuito. Entonces, solo cuando los dos están con estado 1, es decir, cerrado, este valor que está acá se va a transmitir hasta acá. Es la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? En cambio, el operador, el circuito, la compuerta lógica o el circuito eléctrico en paralelo es equivalente a la compuerta lógica. Significa que basta con que uno esté cerrado, entonces miren el valor que estaba acá, se transmite hasta acá. Basta con que uno. Y si los dos están cerrados, no importa, da igual, se cierra acá. Pero cuando los dos están abiertos, ¿verdad? Cuando los dos están abiertos y este está abierto, entonces acá está abierto, está falso. ¿De acuerdo? Bien, para que lo vean desde el punto de vista eléctrico también. Muy bien.
También hay reglas de precedencia, como ocurrieron con los operadores aritméticos. Ahora, por eso también decíamos que tienen mucha relación con los operadores relacionales en cuanto a que admiten únicamente el estado de verdadero y falso y por ende, ¿verdad? Solo se parecen a los relacionales, pero también se parecen a los operadores aritméticos. ¿Por qué? Porque se parecen a la multiplicación y a la suma. Porque tienen precedencia. Yo puedo generar una relación lógica, ¿verdad? Por ejemplo, X, perdón, AND Y, OR Z, ¿verdad? Una expresión lógica compuesta que tiene varios operadores AND o varios operadores OR, y entonces yo tengo que saber que hay unas reglas de precedencia, al mismo que habíamos visto con las operaciones aritméticas, que la regla de los paréntesis, que es el mayor nivel de precedencia, mayor nivel de prioridad, después la multiplicación lógica, después la suma lógica, por último la negación, ¿de acuerdo? Y por ende, si hay más, se utiliza la regla de la izquierda, la regla de la mano izquierda. Lo que esté más a la izquierda se hace primero y así poco a poco hasta alcanzar el final. Bien, entonces, ¿estamos? Listo pues. Bueno, creo que hemos terminado, llegamos hasta el final, acá habrá un ejercicio para que ustedes estén practicando. Y nos vamos con esta última gráfica, esta última representación. Todavía no hemos visto estructuras de control iterativo, pero me sirve para poder jugar con que nosotros ya vayamos interpretando código, no algoritmos, interpretando código. Si yo sé ya la codificación, puedo leerla, puedo interpretarlo, puedo hacer esas pruebas de escritorio, las puedo hacer directamente para saber entonces cómo funciona, qué se supone que serían las salidas de esta codificación. Ustedes vean acá, por ejemplo, esta es una codificación en PHP, se parece bastante a C++, ¿de acuerdo? Y entonces vean acá, tenemos unos comentarios, ¿verdad? Este es el algoritmo del amor, ¿de acuerdo? Esta es la codificación del amor. Miren, acá tenemos una estructura de decisión, ¿verdad? Esto que está acá, estoy llamando una variable, ¿verdad? Por aquí, esto no lo hemos visto todavía, estoy desreferenciando, estoy llamando el valor de esa variable. Y miren acá un operador de igualdad, el operador de igualdad, estoy viendo si el contenido de esta variable es igual a true, es verdadero. ¿Ok? Si es así, miren, aquí vamos a ejecutar varias instrucciones. Y mira acá, esta no la hemos visto todavía, esta es una estructura iterativa. De la siguiente clase vamos a verla. Es una estructura que repite unas instrucciones que están contenidas en este while, ¿verdad? Entonces vean, en este while, acá estoy llamando una función que se llama iset, donde le doy un argumento, que este argumento es el valor de la variable. Bueno, estamos diciendo que a esa variable le vamos a dar un valor, ¿no? Le vamos a dar un contenido, le vamos a meter algo. Y entonces dice que, de nuevo, a la variable que se llama mylog, la vamos a incrementar, ¿de acuerdo? Mylog se va a hacer más grande. Es decir, lo que yo tengo se va a convertir en mucho más grande, ¿de acuerdo? Si acaso tu amor es verdadero. Bueno, y aquí termina. Miren, acá tenemos una llave, aquí termina igual, ¿verdad? Ajá, ahí termina. Y entonces, ¿qué más? Y acá entonces está el if, busca el primer else, ¿verdad? Entonces, cuando esto sea falso, aquí está el else, híjole. Y entonces anula, ¿verdad? Si tu amor no existe, el mío tampoco. ¿De acuerdo? Ahí está el algoritmo del amor. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Si hay dudas o comentarios o inquietudes, ahí está el foro, ¿verdad? Para que puedan ahí consignar alguna inquietud y logremos entonces haber desarrollado los objetivos de este tema y van a tener una guía para poder practicar y volverse entonces diestros con esta estructura. Ánimo, que cuidan, que estén bien, saludos.